Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. presenta Tecnología y Negocios. Bueno, seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios. Gracias a esta empresa Multicómputos y tenemos la comparecencia de Ernesto Reyes que está ya con nosotros aquí, que vamos a abordar un tema interesante para las empresas, fraude digital. Antes de darle la bienvenida, yo quiero saludar por Instagram Live. Hay varias personas ahí en sintonía con nosotros. Alex Sánchez Taveras, que está con nosotros, Luis Ariel y está Merak Manualidades RD. Así que ya ustedes saben, en sintonía con nosotros, en Conexión Tech RD en Instagram. La bienvenida se la damos a Ernesto Reyes, arquitecto de soluciones de Multicómputos. Gracias, muy buenos días. Gracias a ti por comparecer. Vamos a hablar un poco de fraude. Digo, fraude siempre ha existido. Es correcto, sí. El fraude normal, ¿verdad? Es correcto, sí es. Pero vamos a hablar de fraude digital. Para que la gente entienda qué es un fraude digital. Sí, mira, básicamente para tener un concepto básico, el fraude digital es el fraude que se comete a través de Internet. Y el fraude online, para, digamos, circunscribirnos a lo que es la parte de las empresas, es el fraude que se comete a través de Internet a las empresas que ya tienen canales digitales, llámese portales web o aplicaciones para consumir sus servicios. Estamos hablando de páginas web, ¿verdad? Correcto, así es. Redes sociales, se podría decir también. Las redes sociales sí entran en ese término, pero cuando hablamos de fraude nos enfocamos a las transacciones. Okay. Cuando las empresas ya se mueven a ambientes digitales y empiezan a hacer transacciones a través de Internet, a través de aplicaciones, a través de web, o sea, portales web, y ahí entonces que el defraudador toma ventaja sobre algunas, vamos a decir no algunas, sino dos elementos que son vulnerables en esa cadena de suministro de la entrega de servicio, que es el usuario y el dispositivo. Como mencionabas, el fraude siempre ha existido. El fraude es algo que está latente en todos los procesos y siempre me he encontrado esos elementos que tratan de esquivar los controles que ya existentes. Y cuando nos vamos al fraude digital, ya cuando las empresas hacen la transición hacia los canales digitales, dígase que van a publicar sus servicios a través de Internet, siempre encontramos esos huecos para poder aprovechar y tomar ventaja sobre esas vulnerabilidades que son el usuario y el dispositivo. Las empresas típicamente lo que utilizan es el mecanismo de fortalecer la autenticación a esos portales con un seguro de autenticación o un token. Encriptación y todo, sí, todo claro, eso. correcto. Así es, pero los defraudadores siempre están un paso más adelante. Claro. Y utilizan técnica un poco más sofisticada para poder perpetrar su delito. Sí, el enfoque es, el enfoque del fraude, en este caso que tú mientas online, son esos canales donde se realizan transacciones y compras, aunque te digo, las redes sociales también se realizan compras y se usa, también las empresas lo usan, pero en este año fue un año realmente donde el Internet y esos canales fueron castigados por el excesivo uso sorprendente, y por eso el 70% se habla de un aumento, y que es un aumento bastante alto. Estamos hablando de un 70% se registró en empresas de enero a junio, de enero a junio nada más, de 2020, el 70% de ataque. O sea que estamos hablando de una estadística bien fuerte y de que
el fraude online tuvo latente por el aumento del aumento de los trabajos, del teletrabajo, el aumento de las transacciones comerciales que se hicieron en los bancos, etcétera, etcétera. Sí, es correcto. De hecho, cuando en el boom de la pandemia, donde nos tocó trabajar desde la casa, las empresas también movían sus usuarios para la casa, muchas de las empresas no estuvieron preparadas para hacer transición. No tenían los controles, o esos controles que debían tener para la transacción online fueron postergados cuando vino el boom de Sí, la le pandemia. dieron la prioridad de una vez. Exacto, pero como siempre, los defraudadores siempre están un paso adelante, aprovecharon estas demandas para empezar a cometer fechorías. De hecho, nosotros este año observamos en nuestro observatorio de seguridad, no en este país, pero sí en Brasil, un troyano que se aprovechó de toda la banca de Brasil. Ese troyano llamado Gandoreiro, creo que es así que se pronuncia, Gandoreiro, que es un troyano que lo que hace es que se superpone a tu portal aplicativo y empieza a extraer información, a robar datos, y ese troyano, malware, se fue moviendo de país en país. Se movió de Brasil, fue a Perú, de Perú se fue a México, de México siguió para Europa, Portugal, España, y otro troyano también reciente, que es Urba, que es también un troyano que trata también de robar identidad. Lo que significa esto es que los defraudadores ya estaban preparándose para hacer su campaña de ataque ante esta necesidad que tuvieron las empresas de moverse a transformar sus empresas a canales digitales. Mira, ya que tú mencionas malware, ¿verdad? Vamos, ¿cuáles son las principales modalidades de fraude en las empresas? Hablamos de un phishing que ha tenido un protagonismo fuerte. Claro. Y hablamos también de los malware, pero hay otros, podemos mencionar esos dos, pero tú me vas a decir cuáles de esos fraudes digitales han sido esas modalidades que se han cometido en las empresas. Sí, mira, principalmente el principal fraude es la suplantación de identidad a través de técnicas para engañarte, como el phishing, como mencionamos, que es el correo electrónico donde invita al usuario a que haga clic a una página falsa del banco y ahí empieza a extraer información. Pero no obstante, también se contratan call centers que utilizan una técnica llamada phishing. Esa técnica lo que hace es que llamada, ¿verdad? Llamada, correcto, sí, es Okay. que llaman al usuario, ya con sus credenciales, diciéndole que han visto las acciones, que necesitan autorizar para que den el token. Pero también se han movido a técnicas como el smishing, que es un mensaje al celular. De texto. De texto, Es correcto, bueno, así es, ese mensaje de texto. Te dicen que por favor entre a tu cuenta porque hay una transacción que es ilegal, que la autorice. Y cuando le da clic o envía el código, también se instalan esos malwares o troyanos o software malicioso dentro del dispositivo para empezar a robar datos. Te comento que esa industria es una industria que genera mucho dinero. Así mismo es. Hay organizaciones que hacen unas campañas dirigidas a los bancas de un país determinado. Estudian su usuario, el comportamiento. Esas técnicas tan sutiles y envían por correo electrónico que es un imperceptible de tu detectar que es un fraude. Y cuando caemos en la trampa, empiezan a robar los datos y uno utiliza nuestros dispositivos para poder conectarse al banco y extraer información. Y una industria que, bueno, con las identidades robadas, se utilizan para sacar cuentas, abrir líneas de créditos, blanquear dinero. Es una industria que mueve mucho dinero, es muy lucrativa. Mira, ya que tú hablas vimos las principales modalidades del fraude digital y viendo cómo el phishing ha tenido mucho, como técnica, ha tenido mucho, y el malware ha tenido mucho auge en esta, incluso pandemia, Claro. protagonismo, aunque hay otros, como tú mencionas, el de texto, el de la llamada, Claro. las consecuencias que sufren las empresas de estos fraudes por quizá no tomar en cuenta en su estrategia de negocio una política
destinada a la seguridad de su información. ¿Cuáles serían esas consecuencias, así concretamente? El primer factor es pérdida de dinero. O sea, ese es como el potencial impacto directo, es la pérdida de dinero. Pero también hay otro impacto que es el reputacional, que es donde... Bueno, la reputación es la imagen prácticamente. Correcto, ya empiezan a perder credibilidad ante sus clientes, a perder terreno en el mercado, y también imposibilita a las empresas a poder habilitar para que puedan hacer más negocio utilizando los canales digitales, porque ya esa empresa no va a tener confianza, los usuarios van a sentir temor de que sus datos fueron prometidos a través de esos negocios que fueron impactados a través del fraude online. Una consecuencia bien fuerte. Estamos Claro. hablando de la reputación de los Así es. clientes, hablamos también del dinero, Claro. y se pierde la información. Y una información que se pueden perder es la información del cliente, incluso. Así es. Sí, que eso es lo más importante. No, Con información ese, sensible. sí, que es una información sensible, como le llaman, el Claro. término correcto. Mira, hay algo importante que te lo mencioné, que es la estrategia o política de seguridad en las empresas para enfrentar el fraude digital. ¿Por qué es importante eso, que la empresa tenga una estrategia o política de seguridad? Mira, el fraude debe también tomarse como otro riesgo de la empresa. Cuando las empresas hacen sus estrategias de negocio, donde se evalúa el riesgo, el fraude digital o el fraude online debe estar también diseñado con estrategias de mitigación para poder mitigar o responder ante el fraude online. Porque primero por la pérdida financiera y el impacto que tiene reputacionalmente, o la reputación, perdón. Y debe abocarse a sistemas, a normas. De hecho, en Europa hay una normativa, se llama PSD2, que es una normativa que regula no el fraude, sino las transacciones a través de Internet. O sea, crea una normativa como un marco de trabajo donde las empresas, especialmente los bancos, si van a hacer transacciones a través de Internet para tener canales digitales, deben tener como un marco de trabajo que protege primero el banco, la entidad financiera, pero también esa cadena de suministro, el usuario final, el dispositivo, para tener esa visibilidad de principio a fin sobre el journey, como se le llama en la industria, a cuando un usuario hace una transacción a través de los medios digitales. Y es importante de que Sí. las empresas, no solamente bancarias, sino una empresa que ofrece servicios digitales, tiene que tener un equipo de trabajo en el área de tecnología que enfrente este tipo de amenazas como los fraudes digital. Claro. Debe tener un equipo de trabajo que sepa de ciberseguridad, de seguridad de la información. Así Un es. equipo de trabajo, simplemente. Hay empresas que todavía a esta altura de juego, increíble creerla, pero tú me vas a apoyar en ese sentido, porque ustedes como empresa, me supongo que como empresa proveedora de tecnología, han visto muchas empresas, pymes principalmente, que quizás cosas importantes como son equipos tecnológicos, infraestructura tecnológica, que hay que priorizar precisamente por proteger, porque al final es proteger la información de ellos. Claro, así es. No toman en cuenta eso, lo toman en un segundo plano. Sí, es cierto, aunque tengo que reconocer que en los últimos años está cambiando esa tendencia. Ya muchas empresas están tomando la ciberseguridad como parte de los riesgos Claro, que claro. pueden En los impactar el últimos negocio. años, pero estamos hablando de un año como este, que en este año sí corrieron rápido. Es correcto, sí. No, y de hecho fue, digamos, impulsado por el tema de la Exacto. pandemia, porque sí tenían en la mente, vamos a hacerlo, queremos hacerlo, Y lo estaban lo estábamos pensando, está en nuestro plan del próximo año, el plan de estrategia, porque eso nunca ha pasado, vemos que le pasa a otra empresa, pero aquí en República Dominicana, lo prorrogan. sí, exacto. Lo- Nuestro perfil de riesgo es bajito, es muy caro, invertir quizá en procesos o en personas altamente preparadas probablemente sea un impacto económico a la empresa. Pero el impacto es peor. Es correcto.
Es correcto. Es más dinero el impacto de un fraude de eso. Es correcto. De hecho, como no se tenía hasta la pandemia la probabilidad de que pasara algo, si no era parte de la ecuación en el factor de riesgo, algo que puede pasar, pero ya cuando ya empezamos a verlo, ya tenemos ya en hechos que lo podemos ver, ok, ya si esto se impacta porque ese es mi negocio y ya un fraude que yo pueda tener una debilidad en mi suministro puede impactar a mi negocio de manera drástica. Entonces sí, ok, vamos entonces a priorizar los trabajos de ciberseguridad. Algo también que ha ayudado mucho es que en el 2018-2019 la Junta Monetaria junto con el Banco Central impulsó el reglamento de ciberseguridad. Eso es lo bueno. Lo impulsó, aunque esté enmarcado al sector financiero, pero también una buena práctica para otras empresas porque hay unos artículos que protegen los activos y la información de las empresas, que también, aunque sí está como diseñado para la banca, pero una empresa que también quisiera tomarlo esto como modelo, puedo también utilizarlo. Así mismo es. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa. Y está interesante este conversatorio. Le quiero mandar un saludo por Instagram Line a Richard Betance, que está con nosotros. Saludos para Richard. Y Edwin Osters está con nosotros también. Así que un saludo para ellos. Un saludo para desde Conexión Tech RD en Instagram. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poco de cómo podemos prevenir el fraude digital. Vamos a hablar cómo prevenirlo, tomar acciones para que las empresas puedan no tener un impacto muy fuerte con cualquier ataque, cualquier fraude, mejor dicho. Así también. Es. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa venimos con este interesante conversatorio. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y nuestro segmento Tecnología y Negocios. Hoy con la comparecencia de Ernesto Reyes. Está con nosotros hablando de fraude digital. Ernesto, aquí tú tienes un fan club en Instagram. Gracias a todos. Richard Betance, que desde antes, usted un excelente profesional. Gracias Richard, un abrazo. Hermano. Está con nosotros ahí en sintonía por Conexión Tech RD, por Instagram. Y mira, las empresas, ¿cómo pueden prevenir un fraude digital? Sí, mira, hay tres perspectivas donde podemos atacar el fraude online. Y son la perspectiva del usuario o personas, procesos y tecnologías. En la parte de personas, esa campaña de concientización al usuario final, a tus clientes, campañas preventivas para enseñarle estas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes, a tus usuarios internos, también darle las capacitaciones necesarias, Claro. las herramientas preventivas para poder detectar. Ya como tú hablas de usuario, un amigo mío dijo, mira, pero que no es que la empresa que le va a dar una charla, nada más, digo, una charla de cómo es los ataques. Una charla. Estamos hablando de algo más allá, estamos hablando de concientización que reúne una serie de recursos, Correcto, sí. como son capacitación, charla, porque incluye la charla, Correcto, así es. pero va más Tips, allá. alertas, correcto, así es. Para, digamos, tener la conciencia del usuario final y también del empleado que tiene la responsabilidad de custodiar la información. En la parte de procesos es crear o diseñar esos procesos como gestión de incidentes, la gestión de las operaciones, la gestión de los casos. Y en la parte de la tecnología, adquirir esas herramientas que acompañen a los usuarios a poder aprovechar esos procesos para poder atacar, responder ante una amenaza de un fraude online. Mira, tenemos una llamada ahí Adelante. en línea, tenemos a alguien, una pregunta, saludo. Sí, Saludos, saludos, buenos días. Yo quisiera saber cuáles son las soluciones que ofrece la empresa Multicómputos para el fraude digital. Gracias. Escuché la ¿Cuáles son las Soluciones. soluciones que ofrece la empresa Multicómputo para el fraude digital? Bueno, gracias. Bueno, Multicómputo ofrece un amplio portafolio para contrarrestar el fraude digital, empezando por esos concientización de los usuarios.
tenemos acuerdos con empresas para poder diseñar esos entrenamientos para tus usuarios finales y también tus usuarios internos. También tenemos el equipo de consultoría, un equipo altamente profesional que pueden diseñar los procesos para poder responder ante el fraude. Y también la tecnología, los software, también tenemos una empresa que se llama Clify, que esa empresa nos ayuda con esa visibilidad desde, como mencionaba, desde el principio hasta el final, estudiando el comportamiento del usuario, su biometría, empieza a estudiar dónde el usuario se está conectando, si su dispositivo está comprometido o no, si está conectado de redes comprometidas o no, y eso va haciendo un análisis y te da un score de riesgo y le puedes decir a la institución cuál es el índice de riesgo de ese usuario final, y de manera sin impactar la experiencia del usuario, poder mandarle que se autentique o validar que ese es el usuario o parar la transacción. Y las alertas inteligentes, monitorearlos para que puedan tener la información, la analítica preventiva ante un fraude. La idea de esto con multicómputos y esas herramientas es poder acompañarlo en esas tres verticales a diseñar una estrategia de prevención del fraude que no solamente abarque los puntos tecnológicos, que es importante, pero si no tenemos los procesos y no tenemos la capacitación del usuario, quizás el componente tecnológico quede débil. La idea es que los tres trabajen en armonía. Tanto el proceso como la herramienta, ¿verdad? Correcto, y el usuario final. El usuario, claro, el usuario que es el consumidor. No, y el eslabón más débil, como le llaman, de Así la es. cadena. Sí, porque es más débil porque no tiene el conocimiento. Sí. No, y de hecho hay una máxima que dice que tu seguridad es tan fuerte como tu eslabón más débil. Exacto. No, y hay otras, tú sabes que hay otros consejos y tips a los mismos usuarios finales que se le van dando en la misma concientización. Claro, sí es. Por ejemplo, no compartir información personal de manera pública, ya sea por ejemplo, correo electrónico, vía telefónica, mensajería. Claro. Evitar, por ejemplo, acceder a páginas web que no sean oficiales y por correo electrónico. Descargar aplicaciones móviles de un banco. Así es. Que no sea de un sitio oficial. O sea, todas esas precauciones y prevenciones, me supongo que la enseñan. Correcto, y sobre todo identificarlo, porque siempre existe una posibilidad de poder detectar cuáles son sus sitios maliciosos y fraudulentos. Por ejemplo, un defraudador te puede clonar el sitio del banco, pero no puede clonarte el nombre y le pone banco mal escrito o le pone una letra al final. Sí, hay algunas, vamos a decir, algunas pistas. Correcto, sí, unas pistas. Decirle, fíjense bien si está bien escrito el nombre, porque a veces es un nombre largo, pero le ponen una letra que no es, para engañarte visualmente. También igual con las aplicaciones, y si reciben una llamada, decirle al usuario que por favor le permita devolverle la llamada, que le deje un número para devolverle la llamada, no contestar SMS. Sí tenemos que, digamos, darle esa independencia a los usuarios externos e internos para que puedan detectar, y obviamente los detecten, pero también los alerten para que los organismos competentes también puedan actuar para tumbar esos sitios de fraude. Lo importante es tener asumir una actitud diligente y cautelosa. Claro, así es. Con el uso y reserva de la información. Es correcto, es correcto. Es lo más importante. Y tú me decías que hay también unos casos de éxito interesantes. Es correcto, así es. Primero comentar que la banca no comparte mucha información por el tema de la reputación. Claro. Pero sí tuvimos un éxito en una banca en España donde hicimos unas pruebas de concepto, de hecho con Clify. Esa banca se estaba moviendo de una banca tradicional a una banca digital totalmente. Tenía control, tenía el tema de la autenticación, tenía el tema de los motores de riesgo y tenía otros temas técnicos, pero no se correlacionaban entre ellos. ¿Qué pasó? Que empezó a tener muchas alertas de falso positivo. Las alertas no eran preventivas y estaba afectando la
experiencia del usuario. Cuando instalamos esta herramienta de nosotros, de Clify, en 2 semanas ya empezamos a reducir todas esas alertas, empezamos a reducirla en un 50%. Ya teníamos visibilidad de esa, o la trazabilidad del usuario final hasta la transacción final, y empezamos a reducir todo el tema del fraude hasta un 80%. Y la POC resultó en una venta final, porque los ejecutivos hicieron un caso de negocio, el retorno de la inversión fue a corto plazo, y la herramienta ayudó a que mejorar la experiencia del usuario, pero de manera segura. De manera segura, y el usuario podía estar haciendo cualquier transacción en línea, y si había algo que afectaba el factor de riesgo, la herramienta automáticamente podía alertar, decir si es correcto, fue que se movió de ciudad, fue porque cambió de dispositivo y no le afecta esa movilidad al usuario final. Interesante ese caso, y que vamos a ir viendo ya para el año entrante casos con fraude online, y vamos a ver los protagonismos del phishing, de la ingeniería social, Claro. del malware y de otras Y eso, técnicas. No tocamos un tema también importante, que es un tema que quizás por el tiempo, de la clonación del SIM card. Eso es importante, que después podemos hablar sobre eso más adelante. Claro, que es una técnica también que se utilizan los defraudadores para poder robarte la identidad digital. Así mismo es. Así que no, gracias Ernesto Reyes por tu comparecencia. Gracias. Arquitecto de soluciones de multicómputos. Gracias. Gracias a ti, Guido, gracias por invitarme, a tu público. Quizás un poco de perdón en mi primera entrevista en radio, pero quizás podemos luego conversar más adelante. ¿Cómo no? Y traerte estas novedades sobre el fraude en línea. No. Gracias a ti y a los amigos que nos escucharon y nos vieron. Será hasta la próxima edición de su programa Conexión Tecnológica. Así que esperando así que hayan disfrutado de esta producción de hoy. Así que la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Avances tecnológicos.